Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Vamos a tomar dos fragmentos del Evangelio de Juan. Uno del capítulo 20, la alegría de ver al Señor, cuando la comunidad encuentra a Jesús resucitado por primera vez, antes del encuentro con Tomás. Y después el apéndice, un extra que agrega San Juan posteriormente, que es el capítulo 21, la pesca junto al lago. A la mañana escuchamos un himno de San Juan Damasceno, ahora tenemos una de las odas, cantos, himnos que utiliza la Iglesia Ortodoxa de hoy. Venid, bebamos una bebida nueva, milagrosamente emanada, no de la piedra estéril, sino del costado abierto de Cristo, quien se levanta vestido de incorruptibilidad, redimidos en él todos quedamos. Todo hoy de luz se plenifica, el cielo, la tierra y los infiernos. Todo lo creado, la resurrección festeja, porque en ella ha quedado redimido. La resurrección ilumina todo, la creación entera. El himno acaba de decir que somos invitados a brindar con una nueva bebida que brota del costado abierto de Cristo. Evidentemente, se trata del Espíritu Santo. Espíritu que nos complete, que nos impulsa desde dentro, desarrollándonos como hombres nuevos. Y el himno dice, ilumina cielo, tierra, infierno. Lo podemos aplicar a nuestras realidades personales. Cielo, lo más hermoso que hay en nosotros, en cada uno. Lo más agradable que vivimos. Tierra, nuestra realidad asumida y amada. Infierno, todas las situaciones de la vida que nos aprisionan y torturan y que todavía están en vías de ser asumidas para ser redimidas. Todo queda bajo el señorío y la potencia de Dios. Nada escapa. El Evangelio de Juan nos ayuda a descubrir que ha comenzado definitivamente los tiempos mesiánicos, la nueva creación. Voy a hacer una explicación un poco técnica de este Evangelio para que entendamos. Este Evangelio parece que se desarrolla todos los días. Las noches que aparecen son muy pocas y son simbólicas, porque más bien representan la interioridad del que está dialogando con Jesús, o el momento de la muerte de Jesús, o el momento de la paz. ¿No? Tenemos, por ese Evangelio algunos intérpretes lo colocan como el gran día del Mesías, desde, aparte del prólogo, ¿no? Desde los primeros pasos de Juan Bautista hasta la última cena. En la última cena aparece una noche, que es la de Judas. Judas interna la noche. En el día del Mesías apareció otra noche, la noche en que Nicodemo va a hablar con Jesús, que no es de noche, no le interesa al evangelista el momento del día. Es la resistencia interior, la incomprensión de Nicodemo. La noche de la muerte de Jesús, ¿no? Que es el fin de un mundo y de una historia. Cuando José de Arimatea termina los ritos funerarios apurados, sí, por cierto, de sepultarlo a Jesús, y todos se van. Esa es la noche del fin. Y fíjense que todos los relatos de la resurrección son al amanecer. Cuando María Magdalena va al sepulcro, no va exactamente al amanecer, va antes, cuando todavía está oscuro. ¿Y qué se dice de los momentos previos al amanecer? Que es el momento más oscuro y más frío, justo cuando está a punto de amanecer, ¿no? Los que han ido caminando a Luján no saben, es el momento más intenso que parece más de noche que nunca, ¿no? Hasta que empieza a despuntar. Se lo llama la noche más profunda y después viene lo que San Juan de la Cruz le da el nombre antiguo de antelucano, ¿no? Ya está apareciendo la luz. María Magdalena va antes del antelucano, va cuando es todavía muy oscuro. Por eso no lo puedo encontrar a Jesús, porque si busca está equivocada.
Ahora viene otra noche, la noche del primer día. Ya no es la noche de la resistencia, ni la del miedo, ni la del pecado. Es la noche de la Pascua del Señor. Si se acuerdan, el pregón pascual recoge una frase hermosísima, ¿no?, del libro del Éxodo. ¿Qué pasó cuando el pueblo iba cruzando? Dios estaba montando guardia, estaba cuidando el paso de su pueblo. Dice, el Éxodo dice, y después lo repite en otros poemas, y lo repite el pájaro, es la noche en que el Señor no durmió. El Señor no duerme, pero es la poesía de decir, el Señor no durmió, estaba en vela para que su pueblo pasara seguro. Esta es la noche que vamos a ver ahora, la noche de la Pascua, la noche en que el Señor nos hace pasar de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad, pero en esa noche el Señor vigila, cuida, vela, para que nosotros estemos seguros. El resucitado colma de alegría y de paz a los suyos reunidos en comunidad y que padecen el miedo ante una realidad de un mundo hostil y agresivo. Pero ahora el Señor llega con la abundancia de su paz, de su alegría y de su espíritu. Son frutos presentes que brotan y llegan a nosotros desde el Señor resucitado. Esto es bueno tomar conciencia de ello porque nos va a permitir estar arraigados en la realidad, arraigados en el poder contar, ¿no?, con su presencia en todo momento oscuro o también los luminosos que atraviesan nuestra vida. Siempre podemos contar con él. Al anochecer de aquel día primero de la semana, estando cerradas las puertas, mejor dicho, atrancadas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos por miedo a los judíos, llega Jesús, haciéndose presente en el centro, y les dice, la paz esté con ustedes. Y dicho esto, les muestra las manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Él les dice de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado a mí, yo también los envío a ustedes. Y dicho esto, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes dejen libres de sus pecados, quedarán libres de ellos. A quienes se los retengan, les serán retenidos. Lo primero interesante, todo está en presente. Los verbos usados están en presente. Es ahora. Y Jesús resucitado se coloca en el centro, como vamos a escuchar mañana en la meditación, el Evangelio de David. Jesús está en el centro, está en medio de todo. Primera palabra del resucitado para la comunidad. La paz esté con usted. El primer fruto de la paz. La paz. La paz esté con usted. En los discursos de despedida dijo, les dejo mi paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. Y tampoco como ilusionamos tener, sino la paz del resucitado. Y dicho esto, muestra sus manos y su costado. ¿Por qué? ¿Por qué no que miraran su rostro, por ejemplo? ¿Por qué las manos y el costado? No son las manos de cualquiera, son las del buen pastor. Nadie los arrebata de mis manos. Nadie los puede sacar de mis manos. Son las manos del que cuida, del que bendice, del que perdona, del que cura, del que parte el pan. Esas manos, del que rescata a Pedro, que está a punto de hundirse cuando quiere caminar sobre el mar y pierde la fe y casi se hunde. Son las manos de Jesús. Y su costado, porque fue el último gesto de odio que tuvieron con él, pero la respuesta, a pesar de que Jesús es cadáver en la cruz, es la de su amor. El costado queda abierto y brota sangre y agua. Brota su espíritu, brota la iglesia, brota los sacramentos.
brota su misericordia y brota para nosotros la fuente de la vida, diciéndonos que el acceso al corazón de Jesús está siempre abierto. Los discípulos tenían las puertas trancadas porque estaban llenos de miedo. Miedo. Experimentan un gran desamparo. Y sí, vieron muy de cerca el poder de sus enemigos. Le torcieron el brazo al mismísimo gobernador romano, porque el evangelista Juan recoge una expresión de los sumos sacerdotes muy fuerte, ¿no? Que si no lo crucificas, y decís que no sos amigo del César. ¿Por qué él dice esto? Hay una historia acá detrás. Tiberio, el emperador del momento, no gobernaba. Se dedicó a hacer la buena vida en la isla de Capri. Y dejó en su lugar un primer ministro, Sellano, que en un momento se cansó de ser el primer ministro y dijo, puede ser emperador, ¿por qué no? Este le va mal, este hace su vida. Y encima Tiberio era paranoico total, así que se armó un jueguito. Entonces, ¿qué hace Sellano? Nombra gobernadores, toda gente adicta a él, entre los que está nombrado Poncio Pilato. Además de ser adictos a él, Sellano era antijudío a más no poder, y obviamente que quien nombró no iba a ser un simpatizante del pueblo de Israel. Pero el complot se descubrió. Tiberio vuelve urgente de Capri, llega a Roma y le hace una linda recomendación a Sellano. Mirá, o te mato o te suicidas. Elegí. Sellano eligió el suicidio, por supuesto, porque iba a ser más leve. Entonces empieza a caer cabezas, rodar las cabezas nombradas. Y los demás, que no había suficientes pruebas que tuvieran el conocimiento del complot, empezaron a ser vigilados. Entonces decirle a Pilato, si no lo condenás, es que no sos amigo de César, puede decirle, ajá, ¿qué te parece si Tiberio se entera de que estás protegiendo a un posible usurpador del trono? Cuando dicen eso, ese Pilato se alarmó más todavía. Acaban de ver, ellos son testigos de que el poder que tienen, esos que parecían nadie en el imperio, una provincia chiquitita de la que todo el mundo se burlaba, y unos sumos sacerdotes que, y unos escribas, porque los fariseos no están en la pasión, que parecían ser un grupete perdido del imperio, pero tiene tanto poder para obligar al gobernador a tener miedo y alarmar. Los representantes de Roma, que tenía todo el poder, y que por lo que ya se sabía era brutal. Entonces había castigado. Y el Evangelio de Lucas recoge un hecho que no se ha podido identificar exactamente qué, cuando le dicen los galileos, ¿ustedes creen que los galileos cuya sangre Pilato mezcló con la sangre de los sacrificios, quiere decir que fue una masacre dentro del templo, gente de Galilea? No está muy identificado el acontecimiento, no se sabe bien qué se ve. Eran menos inocentes que el resto, les digo que no. Parece que hay una situación. Después se sabe también que con complicidad de Caifás robó dinero. Pilato se apropia de parte del tesoro del templo para hacer un acueducto con complicidad de los sumos sacerdotes. Entonces fueron los fariseos a protestar, los reunió en un hipódromo, los amenazó, y en el medio había mezclado a los soldados con las espadas escondidas para que les cortaran la cabeza. Los fariseos no se echaron atrás, sacaron el turbante, inclinaron y dijeron, no, acá estamos. Le agarró miedo a Pilato. Después, en otra ocasión, parece ser también que hizo una represión muy fuerte por otros temas, donde repartió tanto palos, porque literalmente fue a palos, palos de los soldados contra el Colsen, que fueron las denuncias a Roma, y Tiberio contestó. Roma siempre pensaba muy bien cómo mantener la paz al menor costo, ¿no? Entonces hace falta sacarle la cabeza a Pilato, se la sacamos. Entonces ya Pilato tiene varios puntitos en contra, y este podría pensar. Entonces ya han visto la fuerza que tienen, y tienen miedo. Por eso están las puertas trancadas. A ver si nos descubren y terminamos más. Esta noche que habla el Evangelio no es esa noche de mí.
y del desamparo. Tampoco es la noche de la traición de Judas, ni de la resistencia de Nicodemo. Vuelvo a decir, es la noche santa en que el Señor veló para sacar a su pueblo de Egipto. O sea, Éxodo 12:42. Miedo, desamparo y tristeza. La tristeza se adueñó de ellos. Evagrio Póntico, un gran monje de la antigüedad, una inteligencia singular, al que le debemos muchísimo, dice que la tristeza es realmente, si no es el fundador de la psicología moderna, aunque vive en el siglo III, IV, le pegan el poste, ¿no? Porque es el primero que analiza, el primero que condensa los 7 espíritus malvados, los pecados capitales, ¿no? Y el origen psicológico de cada uno de los problemas del hombre. La tristeza nace por la frustración de nuestros deseos o como consecuencia de la ira. Así que tenemos grandes deseos, grandes decepciones, grandes frustraciones, gran tristeza. Pero la respuesta del resucitado es la alegría. La advertencia solo dice, los discípulos se llenaron de alegría al verse. La alegría ensancha el corazón. La alegría es signo de la esperanza, ¿no? Brota de la virtud de la esperanza. Dice uno de los grandes expertos en San Pablo, dice que la alegría es la esperanza que ha explotado con todo, ¿no? Y la esperanza y la alegría son signo de que está presente alguien más, el Espíritu Santo. Donde falta la alegría, el Espíritu se fue. Pero bueno, me quedó. La tristeza estrecha, deseca, oprime, agobia. La tristeza nos hace pensar que el pasado era mejor, que todo antes era hermoso, y terminamos negando los aspectos negativos que teníamos en el pasado, que también lo tuvimos, como ahora, de todo ahora, lindo y feo. Por otra parte, la tristeza nos invita a huir de la realidad que nos disgusta y a veces duele, hacia un mundo de aparentes ideales, en cuanto los confrontamos con la verdad, nos encierra en un pozo de angustia y desesperación. Cuando se desobedece al Espíritu Santo para pegarnos a las formas antiguas, en la forma de vivir, de expresar la fe, de celebrarla, nunca puede ser la respuesta, la esperanza y la alegría, sino la tristeza, el agobio y muchísimos más, porque son frutos de bloquearlo al Espíritu Santo, decirle, no, acá vos no sabés cómo somos, son mejor que me agarren con nosotros. Cuando la iglesia desobedece al Espíritu Santo, pasan estas cosas. Cuando uno prefiere sus propias formas a las del Espíritu Santo, no puede salir nada. Y se vive en un espejismo de que las cosas están bien. El miedo nos empuja a encerrarnos en nosotros mismos. ¿Para qué? Para tratar de controlar todo en nuestra vida. Y no puede. Es una angustia que nos impide vivir. Puede ser que en el fondo haya una imagen muy negativa de Dios. Y también una imagen muy negativa de nosotros mismos, signo de que nuestra estima se fue al piso, se fue al subsuelo. De estas imágenes, de estas situaciones, no es tan fácil deshacerse, porque no sucede de la mañana para la noche. Porque es la reviviscencia de muchas cosas que están grabadas en nuestro interior desde hace mucho, quizá desde la niñez. Y quizá refuerzan, renuevan su fuerza y su acción negativa eficazmente en nosotros, porque
nos hemos encerrado en esa tristeza, en ese miedo, de que antes todo era más lindo y ahora todo está muy mal. Si le añadimos la imagen de un Dios cruel, negativo, terminamos más atormentados todavía. Tenemos un Dios antojadizo, arbitrario, caprichoso, nos va a llevar a una profunda desvalorización de nosotros mismos y a una profunda amargura, ¿no? Insatisfacción. Quiere decir que nuestra imagen de Dios todavía no está convenientemente purificada. Nos hace confundir las cosas. Nos va a llevar por caminos que son de miedo, de autoagresión, de pasividad ante las agresiones, porque nos hace creer que somos merecedores de tales males. Ese miedo, esa cerrazón, esa tristeza nos lleva a volvernos muy vulnerables a cualquier cosa que suceda. Y claro, llegamos a una situación nueva porque fuimos un poco sin resolverla del todo y comenzamos a sentirnos peor porque seguimos muy vulnerables, expuestos en la vulnerabilidad a las situaciones difíciles que todas las realidades tienen. Entonces nos venimos muy frágiles ante una crítica, ante un rechazo, ante la frustración, la discriminación, la injusticia. Comenzamos a tener ideas fatalistas, optimistas, ¿no? Que todo es lindo. El Señor nunca nos deja. Nos hace creer que cualquier cosa fortuita es nuestro fin. Nos crea una manera, una mentalidad que busca autocastigarse. Tiene ese camino por el que esto no tiene que ver ni con Dios, ni con la religión, ni con la fe, ni con nada. Son situaciones humanas básicas que no estamos resolviendo y que la fe nos ayuda a resolver, a procesar, pero que no estamos en sintonía con el Señor para que la fe procese todo eso. Y vuelvo a decir, ¿no? La imagen que desde el domingo de Pascua se nos pide contemplar. Jesús mostrándonos sus manos y su costado. Están heridos, sí, pero están glorificados. Y esa herida está abierta, ¿por qué? Para decirnos que el amor deja huella y que su amor es el mismo que está glorificado. Que no tenemos que dudar. Nadie puede arrebatarnos de sus manos. Nadie puede destruirnos. Nada, nada. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Evidentemente, como decíamos esta mañana, las situaciones de cruz hay que pasarlas, pero no es lo último, ni es lo definitivo. Lo definitivo es que el Señor resucitado. Estos caminos se abren a la resurrección en la medida en que vamos aceptando vivir en sintonía con Jesús, en sintonía de amar de esa manera de Jesús. Y aunque duela a veces amar, porque no alcanzamos lo que pretendemos, dejar que Dios nos vaya purificando en este amor, porque vamos permaneciendo en él, y la vida del resucitado va tomando, nos va tomando más y más, nos va acaparando más, nos va llenando más. San Juan de la Cruz nos dice esto en el tercer libro de la subida, ¿no? En el momento más álgido de la purificación, ¿no? Es el momento de la purificación de la voluntad del hombre, ¿no? Los afectos, los deseos, los impulsos, todo. Viene acá esta purificación y San Juan de la Cruz, si a esto no llegamos, lo mismo que nada, ¿no? Entonces dice, claro, el momento el hombre siente lo más duro del momento purificado. Y en realidad hay que decir el momento más duro de esta cirugía que Dios nos está haciendo, en donde nos está reconstruyendo, ¿no? Nos está reintegrando, devolviéndonos la hermosura que perdimos. A propósito, tiene la imagen de la patrística, ¿no? Como el hombre es la imagen de Dios, somos como un espejo. Pero ¿qué hizo el pecado? Tiramos el espejo al piso, se hizo todo añicos, todo disperso,
¿qué es el hombre? Están todos esos pedacitos de espejo, ¿no? Entonces la redención que hace volver a juntar todas las partes del espejo e integrarlas y queda unida para siempre la única imagen que somos de Dios y no dispersados y atomizados, ¿no? Entonces Dios nos va juntando y duele. No porque le juzgue, pero no es el proceso de la curación, ¿no? Es un tratamiento con que Dios nos va trabajando de vuelta. A propósito, los fanáticos o los amigos de Tolkien, ¿han leído La hoja de Nigel? Nigel, ¿no? Léanlo porque es un cuento bellísimo sobre el purgatorio. El nombre de un pintor, ¿no? Que va con un vecino pesado, que siempre le saca de las pasillas, se mueven juntos. Y Tolkien presenta la post-mortem como que en realidad lo vino a buscar a alguien de la... ¿sabe? Mueren juntos, en realidad lo interpretamos, ¿no? Viene el guardia del tren a buscarlo y dice que se llegó el tren de ellos dos, se tienen que ir, se van al tren, y cuando despiertan están en un hospital, ¿no? Donde son sometidos a, a un largo tratamiento, muy doloroso, se va describiendo todo lo que van viviendo. Cuando termina el tratamiento, hay una descripción bellísima, un paisaje como solo Tolkien les podía hacer. La sonrisa de ellos, la alegría, ¿no? De todas las cosas. Cuando llegan otros pacientes del supuesto hospital a contarles cómo quedó la hoja que nadie tanto insistía en pintar y que no le salía, ¿no? Como ahora todo estaba bien, y que fue al hospital a pesar de sus protestas por el hincha del vecino, pero en realidad porque siempre supo trascender su protesta e ir a darle la mano al vecino pesado que le pedía una cosa u otra, ¿no? Es un cuento bellísimo, una narración de elementos de nuestra fe muy bien presentada. Esa purificación que podemos anticipar acá, que nos habla San Juan de la Cruz, nos vuelve esa integridad, ¿no? A veces nos hace vivir como esa experiencia, ¿no? De que iba a pasar después. San Juan de la Cruz nos dice: estése pues cerrado, sin cuidado ni pena, que el que entró a sus discípulos corporalmente las puertas cerradas y les dio paz, sin ellos saber ni pensar cómo aquello podía ser, ni cómo podía dejar de ser, entrará espiritualmente en el alma, sin que ella sepa ni obre el cómo, no hacer por la nuestra, teniendo ella las puertas cerradas, pero ahora no son del miedo, sino a todas las aprensiones, se llenará de paz, declinando, como hizo el profeta, como río de paz, en que le quitará todos los recelos y sospechas y turbaciones y tinieblas que le hacían temer que estaba o iba a perder. La sensación de incertidumbre de cómo estamos, qué sé yo, de repente cesa por la presencia del resucitado que, tomando al profeta Isaías, desborda sobre nosotros como un río de la paz. No pierda el cuidado de orar y espere en desnudez y vacío que no tardará. El tercer libro de la subida. No su biografía, sino su vida como larga del Monte Carmelo. Lo digo porque cuando yo fui a hacer experiencia a Altagracia, que era suspirante, bueno, estaban los novicios, estaban tipo de cursando San Juan de la Cruz, y había dos cosas que me llamaban más. Porque el Santo Padre dijo, el Santo Padre dijo, decir, oh, ¿cómo estaría lo que dice Juan Pablo II? Decía yo, tenía 17 años, ¿no? Porque San Juan de la Cruz, su vida, y su vida, y su vida, y yo buscaba la biografía de San Juan y no encontraba. Era su vida, su vida, su vida. No, era su vida al Monte Carmelo, su vida, no la biografía. Y el Santo Padre no era Juan Pablo II, sino Juan de la Cruz. En el libro de la subida al Monte Carmelo, nosotros, como estamos tan metidos en nosotros, por la gente del Carmelo, hablamos tanto, que están todos familiarizados, damos por descontado que lo saben, ¿no? Pero no, es la subida al Monte Carmelo, el libro de San Juan de la Cruz. Estas palabras de San Juan de la Cruz nos habla otra manera de estar cerrados, ¿no? Porque cuando viene Tomás, también están cerradas las puertas, pero no trancadas. Una cerrazón no, ya no es el miedo, ya no es la incomunicación, ¿no? Ya es esa espera que los resucitados esperan. Es el espacio interior protegido donde Jesús resucitado viene en fe, esperanza y caridad y hace su obra en nosotros, la paz, la alegría, la esperanza.
Pero mientras tanto hay que esperarlo en desnudez y vacío. La desnudez es el despojarse de todo lo que no quiere, por amor. En oración vigilante, ¿no? Espacio, como tiene el corazón, un espacio de silencio, de serenidad, donde podemos reaccionar mejor ante todos los conflictos, sabiendo que el necesitado está presente y puede estar más presente. Si no entramos en ese espacio interior, ¿no? Vamos a ser arrastrados por las situaciones y a vernos en el fondo, incapaces de reaccionar de manera adecuada. Juan de la Cruz nos dice, esperemos, no cambiará, no va a pasar. Veamos el segundo tema, el capítulo 21. Juan se vio obligado a agregar, porque termina después del encuentro con Tomás, dice, estas cosas fueron relatadas para que usted no está todo, qué sé yo, es el fin. Y luego que nos aparece un capítulo más. ¿Qué pasó, Juan? Vio la necesidad de recoger este encuentro con Jesús resucitado para todos y también decirle, miren, la historia de Pedro no se terminó en las negaciones, acá hay algo más, que es maravillosísimo, ¿no? ¿Cómo Jesús le va a preguntar a Pedro sobre el amor? Lo único que va a preguntar. Pero no vamos a tomar esa parte, vamos a tomar la primera. Algún tiempo después, Jesús se manifestó de nuevo a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos le contestaron, vamos también nosotros. Salieron, se subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. No. Al amanecer se hace presente Jesús en la playa, aunque los discípulos no sabían que era Jesús. Fíjense, la pregunta es más literal, es más simpática, que no tiene nada que ver. Jesús les pregunta, muchachos, ¿tienen algo para acompañar el pan? Ellos le contestaron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y encontraron. Ellos la echaron y no tenían en absoluto fuerzas para tirar de la red por la muchedumbre de peces. El discípulo que Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. La rapidez del amor es el que lo reconoce. Simón Pedro, al ver que era el Señor, se ató la prenda de encima a la cintura, porque estaba desnudo, y se tiró al mar. Los otros discípulos fueron a la barca, no estaban lejos de tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red con los peces. Al saltar a la tierra, vieron puestas unas brasas, un pescado encima y pan. Jesús les dijo, traigan pescado del que acaban de atrapar. Simón Pedro subió a la barca y tiró hasta tierra la red repleta de peces grandes, 153. A pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo, vengan a comer. A ningún discípulo se le ocurrió preguntarle quién era, conscientes de que era el Señor. Y otra vez volvemos al presente. Llega Jesús, toma el pan y se lo va dando, lo mismo el pescado. Esta es la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de levantarse de la muerte. Primero, no utiliza la palabra aparecer, sino manifestar. Es más fuerte. Manifestar no es simplemente que algo se vuelve visible, sino que algo se vuelve comprensible. Se quita su velo de encima, se hace evidente, estaba ahí y no nos dábamos cuenta. Se hace visible el misterio de Dios, el misterio del amor de Dios. Jesús está parado en la orilla, estuvo siempre ahí.
nuestras periferias. Y acá se está revelando como amigo, como salvador, como el verdadero hombre, como el deseado, como el esperado. Se hace comprender de todo. Decir se manifestó por tercera vez, se manifestó de nuevo, no es el número de veces, sino un continuo, porque el 3 es el perfecto, número perfecto, ¿no? Ustedes saben que el pueblo de Jesús tenía un idioma muy precario, ¿no? Muy pobrecito, ¿no? No tenían superlativos, no tenían que recurrir a los números, ¿no? Entonces, Dios castiga hasta la tercera generación, pero es misericordioso por 1000 generaciones. Entonces, uno esperaba que Dios castigara a padres, abuelos y nietos, cuando se interpreta literalmente, no saben cómo era el pueblo de Jesús, cuando en realidad está diciendo, miren, si yo castigo es 3, pero si yo soy misericordioso es 1000. Comparen 3 y 1000 y no. Entonces, como ellos no tienen las maneras recurren siempre a imágenes, a números, a cosas. El número no es decir cuántas veces fue, sino un continuo. Eso se manifiesta todas las veces que nosotros lo necesitemos. Siempre. No hay un punto final. Cada vez que lo necesitemos, Él estará dispuesto a acercarse, a manifestar. Pero no a través de cosas raras, extraordinarias, sino de cosas cotidianas. Por eso la insistencia en que la Magdalena cree que era el hortelano, los discípulos de Maús que era un caminante más. O sea, los discípulos piensan que un fulano que está en la playa. A lo mejor uno de los salvadores, los guardacosta, o no, ¿cómo estaban los guardavidas? De la bandera roja, entonces están ahí. La experiencia de los apóstoles, los discípulos, es única e irrepetible, ¿no? Sí. Pero las experiencias nuestras se expresan en lo sencillo, pero no por eso menos eficaz y real. Nuestra fe infantil es la que quiere que las cosas sean fantásticas. Es algo malo, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta? Fíjese, Pedro dice, me voy a pescar. ¿A qué se dedicaban todos los que están ahí con él? Y les va mal, en lo que son expertos. En su empleo, lo saben hacer, y están en su tierra además, porque ya no están en Jerusalén, están en Tiberíades, están en el lago de Galilea. La vida de ellos era alrededor de ese lago, ellos vivían de eso, vivían ahí pescaban, que lo conocían bien. Pues están en el lugar que conocen y manejan, que ellos controlan, donde ellos tienen experiencia, y realizando la tarea que saben muy bien realizar, pero les va mal. Toda la noche dale que dale y no consiguen nada. Cansancio, desilusión, resignación, derrotismo, frustración, todo junto, ¿no? Uno puede pasar la cuenta de cuántas veces vivimos esta situación, ¿no? Por un hecho X de la vida, ¿no? O algo X que se nos presenta de repente, pues en esa orilla está Jesús. Falta que converse con él y le permita entrar. Está lo más cerca posible, aunque muchas veces no seamos capaces de reconocerlo, como le pasó a los demás. Y fíjense, todas las veces Jesús se sienta con una. Qué interesante, ¿no? Porque con los discípulos de Maús se sentó a la mesa y partió el pan. Cuando llegue a la noche en la comunidad reunida que está compartiendo según el Evangelio de Lucas, dice, miren, tóquenme, tengo carne y hueso, los fantasmas no. ¿Tienen algo de comer? ¿Qué le dan? Carne y pescado y pan. Come con ellos. Y ahora ya tenía preparado el asadito. Cuando ellos llegaron, ya estaban las brasas. Bueno, un asadito, perdonémoslo, ¿no? Era pescado y pan. No puso una buena carne. No pasó por acá, ¿no? Si hubiéramos sido nosotros, hubiera puesto una matillora. Y pan no nos da compensación. Comidas.
comidas que anticipan la Eucaristía, pero también hablan de ese Dios que me cuida y me nutre. Al fin y al cabo, Israel también un pueblo del Mediterráneo, así que como los italianos, como los griegos, como los libaneses, los marroquíes y los españoles. ¿Qué te pasa, nene? ¿Cómo te sentís? Bueno, a mí que comer se te va a pasar. Vamos a comer. Cuando el profeta Elías sale huyendo de saber que le tiene miedo, sale corriendo, se va, lo deja al discípulo, se mete más en el desierto, ya no da más, se apuesta bajo una gran, basta, Señor, no puedo más, no valgo más que mi padre, quítame la vida. Y se va. ¿Y qué pasa? Y, y le da de comer. Es una ilusión de Dios. Nada le pregunta, ¿cómo estás el día? ¿Qué te pasa? Mira, yo te voy a preguntar. Acá te comé, me dice comeme que me vas a dar un disgusto. Vale. El día se vuelve a dormir, el ángel lo vuelve a despertar, come. Y sigue el viaje. Ni una palabra de reproche. Todo va a venir después en el oré. Pero mientras tanto, lo primero es cuidarlo al hombre, nutrirlo. Come. Es una mamá, en el mejor sentido de las palabras. Elías se sentía un miserable, culpable de todo, se devaluaba, tiene una angustia que no puede más, un sentimiento tan amargo, y Dios lo primero que hace es consolarlo dándole de comer. Y le dio lo suficiente porque con la fuerza de esa comida, Elías recorre el tramo que falta hasta el monte de la alianza. Dios siempre es el primero que da el primer paso de acercamiento, de amistad, de buena voluntad, hacia el hombre que flaquea, que falla y que peca. La noche de este capítulo 21 de Juan no es la noche temporal, porque decir, es la situación interior de los discípulos. Oigan, pero se han tenido las experiencias de la resurrección en el capítulo anterior. Y algún tiempo después, parece como que se pincharon las cosas, ¿no? Como que hay que adentrar la fe, pasar un poquito de la euforia a entrar a la fe cotidiana, que es real, no eufórica, pero bueno, esto no falta. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué han decaído? Porque uno de ellos dio señal de que todavía no asimilan lo que Jesús ha vivido y enseñado. ¿Quién es ese? Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque hace el gesto más raro que se pueda esperar. Se viste para tirarse a nadar. ¿O no es raro? ¿Se viste para tirarse a nadar? ¿O no? Dice, cuando el discípulo no dice, es el Señor, se ciñe la túnica que tenía porque estaba desnudo, se pone la túnica, se ciñe y se tira al agua. Y pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Y por qué? Ahora entiendo Jesús. Ceñirse para ellos, llevaban la túnica suelta siempre, menos cuando iban a hacer una tarea de servicio, para no tropezarse con la túnica, se ataban, se tenían cordón, ¿no? Una tela, lo que fuera. Entonces, señal de servicio. Ajá, entendía Jesús. Y se tira al agua. Jesús ha comparado su muerte con un bautismo, ¿no? ¿Qué significa la palabra bautizar en el griego? Mandar a pique, al fondo. Pedro está dispuesto a amar al fondo, sirviendo. Amar hasta el fondo, sirviendo. ¿Entendió? Ahora sí se termina la noche. Ahora sí. Ahora sí. Ahora se identifican todos con el modo de amar de Jesús y por eso pueden experimentar que Jesús está siempre a sus orillas y que siempre está dispuesto a mezclarse en sus cosas. Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán.
¿Qué significa? El fruto viene por la docilidad de la palabra de Dios. Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que les comunico. Otra vez la palabra, asumida, la que nos cambia la vida. Y cuando se la decide vivir, que es vivir como Jesús, es cuando permanecemos en Él y podemos dar fruto. La palabra de Dios hay que sumergirse para poder pescar lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en los festejos de Santa Teresita, ¿no? Estamos los años de los aniversarios teresianos, ¿no? En unos días más, el miércoles, va a ser un aniversario de su canonización, ¿no? 98 años. Teresita se encontraba con sus hermanas que, como cualquiera de nosotros, tiene sus problemas, sus más y sus menos, problemas de convivencia, se sienten muchas veces hundidas, ¿no? Teresita es la ayudante de Maestra de Nonces, es la que tiene que escuchar, la que tiene que iluminar la vida. Entonces, en Consejos y Recuerdos, que es una recopilación que hacen las que fueron sus novicias de las cosas que ella le decía, dicen que ante las dificultades, Teresita lo primero que hacía era hacerles mirar las cosas de frente. Porque dice que muchas veces al no verlas de frente, creemos que hay muchas cosas que en realidad no están. Como quien en la noche cree que ve fantasma y cuando mira fijo te da cuenta que no hay nada. Dicen así: sin que intentase borrar el oscuro cuadro que yo trazaba ante sus ojos, ni esclarecerlo, ni obligaba a contemplarlo más de cerca, y parecía ponerse de acuerdo conmigo. En vez de evitarnos nuestros combates destruyendo sus causas, nos lo hacía mirar de frente. Poco a poco conseguía hacerme amable y suave. Y otra recuerda un comentario que ella hace al libro de Esdras, de Nehemías. Sí, leí una vez, dice Teresita, dice la novicia, que los israelitas levantaron los muros de Jerusalén trabajando con una mano y sosteniendo la espada con la otra. Efectivamente, porque cuando Ciro de Persia les permite volver, después del destierro de Babilonia, la cosa de ellos creían que iba a ser más mucha de lo que parecía, pero la ciudad de Jerusalén no tiene la muralla, está rota por todos lados, el templo muy vulnerable, y los que se instalaron en el territorio de ellos los atacan para que no reconstruyan, ¿no? El rey Darío, sucesor de Ciro, autoriza a Nehemías, lo envía como gobernante, ¿no? Y a Esdras el escriba para que reconstruya. Intentó, también aparece el profeta Zacarías ayudando, pero son atacados. Entonces, no podían, o construían o tenían guardia. No podían. Entonces, Nehemías toma la decisión de que mientras trabajan en la reconstrucción tengan las armas a mano. Y hay algunos, solamente debe estar todo el medio ejército, medio pueblo destacado en la defensa, entonces están todos trabajando y hay guardias serenos, centinelas que avisan por trompeta que hay, entonces tiran las herramientas, agarran las armas y se van a defender. Hasta que terminan levantadas las murallas. Entonces dice, con una mano trabajaban reconstruyendo la muralla de Jerusalén y con la otra sostenían la espada. Literalmente no, está ahí a la mano, ¿no? Esta es la imagen de lo que nosotros tenemos que hacer. Hay que construir y también hay que luchar. Las dos cosas. Muchos nos esperaban el realismo de Santa Teresita. Miran la realidad de frente y no escapar de la lucha. Hay lucha, luchemos. Dirá en otra ocasión, dice, no siempre estamos listos para enfrentar la tormenta, para defender la tormenta. A veces habrá que aguantarse un buen chaparrón. ¿Qué le vamos a hacer si nos mojamos? No todo está perdido. O pasar por ella, por debajo de ella, ¿no? Yo me recordaba el otro día, el 29, cuando hicimos los 100 años de su beatificación, que las dificultades de la vida no siempre las podemos estar por arriba de las dificultades, ¿no? Pasarlas por arriba no nada. A veces hay que pasarlas por debajo, hay que vivirlas. Me ha recordado un caso
En un momento en la casa campo de las primas, están jugando, quieren salir de un poco a la casa, como es campo, y no pueden porque un caballo se atravesó la puerta. Las primas no pueden, ¿qué hacemos? Tienen miedo, pero Teresita pasa por abajo del caballo, pasaba justito. Entonces ella le dice, a veces hay que pasar por debajo de la cita. No es muy grato y a veces puede ser que el caballo se moviera, se molestara y hasta les diera una patadilla, ¿no? Pero no pasó. A veces hay que reconocer la situación, no se puede evadir de ella, hay que sumergirse tal como es en ella, pero sabiendo que así está. Así está. Así. El realismo, tal como lo pinta Teresita, es abandonarnos confiando en las manos de quien nos ama. Entonces podemos captar sus palabras y la dirección hacia donde quiere guiar. Volvamos a esa comida que nos está esperando en la orilla, ¿no? La imagen de la Eucaristía, en la que insisten los evangelistas tanto, ¿no? 4 evangelios, para recordarnos la gran verdad de que el resucitado sigue presente y cercano a nosotros, lo encontramos especialmente en la palabra y en la Eucaristía. Juntas las necesitamos, la palabra y la Eucaristía, para poder percibir esa presencia, para poder cambiar el corazón ante las circunstancias y dejar que todas las cosas se resuelvan. Santa Teresa nos dice en el libro de la vida, ¿no? Que esta presencia de Jesús en el sagrario ya es suficiente, ¿no? Dice, Él de aquí sin pena, lleno de gloria, esforzando a unos, animando a otros, compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse un memento de nosotros. ¿Saben qué es un memento? ¿No? Memento, entonces, ¿eh? No es un momento, es más breve que un momento. Un momento en el canon romano, en la liturgia de la misa, hay el sacerdote memento, ¿no? Es una pausa, un silencio muy apenitas, ¿no? No es la pausa del punto y coma, o el punto seguido, o punto de parte. Es un poquito más, memento. Él no estuvo en su mano, porque el amor lo puede, también me interesa, estar un momento separado de nosotros. No puede estar ni eso separado de nosotros. No ha venido trabajo que, no me ha venido trabajo que, mirándote a ti, cual estuviste delante de los jueces, no se me haga bueno de sufrir. Opa, con tan buen amigo presente, todo se puede sufrir. Es ayuda y da fuerza. Nunca falta. Es amigo verdadero. Feliz quien de verdad le amare y estuviera siempre junto a el libro de la experiencia continua de Santa Teresa, que Dios en Cristo siempre está cercano y actuando. Dios con nosotros realmente. Que la fuerza que dan, que esté implicando en lo que dan. Muy bien, vamos a dejar esto por hoy. Nos vamos a encontrar mañana a las 9:30 para concluir. Hoy saben que bueno, el resucitado está conmigo. ¿Cómo puedo vivir? ¿Qué puedo desplegar?